Bien, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el temporal Filomena? Espero que lo llevéis bien, que estéis en casa calentito y no tengáis problemas, que hay mucha gente que se queda por ahí tirado en la carretera. Bueno, pues hoy traía una pequeña herramienta que siempre me llamó la atención y me ha gustado. Cuando la he visto quise tener una, porque, bueno, pues eh, no sé si alguna vez os ha ocurrido, ¿no? Que cuando estáis revisando vuestro coche nos encontramos con el problema de que los surtidores del agua de lavaparabrisas pues están obstruidos o bien no están bien orientados, ¿no? Necesitamos orientarlos. Y claro, teniendo un agujerito tan pequeño, pues necesitamos buscar una herramienta, una aguja, un alfiler, y la verdad que no es fácil encontrarlo. Entonces, bueno, vi esta herramienta en internet y la compré para ver qué tal iba, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no está mal, ¿de acuerdo? Os la describo un poco. Es una herramienta de tipo bolígrafo, como podéis ver, es muy pequeñita. Yo pensaba que era más grande, pero es pequeñita. Tiene 10,5 centímetros de largo, si no recuerdo mal. A ver, son 10,5 centímetros de largo. Es metálica, ¿veis? Tiene aquí un clip como el de los bolígrafos para guardarla en el bolsillo, que no se nos pierda. ¿De acuerdo? Cuerpo moleteado. Y tiene dos caperuzas o dos tapas roscadas, una en cada extremo, ¿vale? Que ocultan una punta metálica cilíndrica y bastante finita, de acero, y por el otro extremo es una punta más gruesa de forma afilada o cónica, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿cómo se utiliza esta herramienta? Pues aquí tengo un surtidor, ¿veis? Esto es un surtidor de lavaparabrisas de un vehículo. Tengo que decir que este surtidor lleva por ahí tirado por la caja de venta como 16 años, ¿vale? Y en el vehículo estuvo unos cuantos más. Entonces cuando lo estuve probando, pues la verdad que estaba bastante duro. Y si os fijáis bien, este extremo, a ver si así lo podéis ver mejor, este extremo está un tanto doblado. A ver, ahí parece que lo vemos mejor, ¿no? ¿Veis? Está un poco deformado, ¿de acuerdo? Bueno, este extremo, ¿para qué sirve? Bueno, pues este extremo es para introducirlo en el agujerito de la bolita del surtidor, a ver si soy capaz, para limpiarlo cuando está obstruido, ¿vale? Como podéis ver, pues llega hasta el fondo, ¿de acuerdo? También podéis orientarlo, pero por lo menos esta herramienta que yo he comprado, esta la he comprado en una web de estas muy famosas, que muy barata, entonces bueno, supongo que la calidad es también bastante baja, ¿no? Yo en los enlaces os dejaré a otro tipo de herramientas de este tipo, pero ya de marca. Lo que no puedo garantizaros es que pues sean mejores o peores que esta, porque no la he probado, lo que lógicamente, ¿no? Pero bueno, supongo que al ser de marca tendrá algo más de calidad. De cualquier forma, el objetivo de este extremo es limpiar, no es orientar el surtidor, aunque si es uno que esté más nuevo, pues supongo que se podrá orientar fácilmente, ¿de acuerdo? Y con el extremo de punta cónica es con el que, haciendo un poco de presión sobre la bolita, si consigo acertar, ¿de acuerdo? Pues podremos orientarla y cambiarla de posición, como creo que estáis viendo, ¿de acuerdo? Podemos poner hacia un lado y hacia el otro, ¿de acuerdo? Repito que este surtidor lleva como mínimo 16 años parado y está, el plástico está un poco reseco, ¿no? Y las bolitas también tendrán ahí óxido por dentro. Y bueno, en un vehículo más nuevo supongo que será más fácil de orientarlo y no se deformará la herramienta. Pero bueno, ya cada uno que elija la que más le guste, ¿de acuerdo? Yo no, ya sabéis que no recomiendo aquí ninguna marca, yo simplemente os muestro las herramientas,
¿vale? Y bueno, cada uno que compre la que más le guste, ¿de acuerdo? Pues nada, amigos, yo aquí os he mostrado esto, ¿vale? Me parece muy práctica. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes. Si tenemos una aguja o un alfiler también podremos hacer el mismo trabajo, pero ya sabéis lo que ocurre con una cosa tan pequeñita en la caja de herramientas, que al final no la encuentras, siempre están perdidas. Esto, bueno, pues con este formato no ocupa sitio, lo puedes llevar en el bolsillo de la camisa si quieres, ¿de acuerdo? O lo puedes dejar en cualquier sitio de la caja de herramientas, lo vas a tener a mano, lo vas a encontrar fácil y lo podrás usar en el momento que lo necesites y no perderás una hora buscando una aguja dentro de la caja de herramientas, ¿de acuerdo? Pues nada, amigos, espero que os haya gustado, espero que os resulte interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao, chao.